Bienvenidos a Terror Abismal. Pero antes de seguir, una advertencia: hay historias que no deberían contarse, relatos que nunca deberían ser escuchados, porque una vez que los conoces, no puedes olvidarlos. Piensa en esto: estás en medio del océano, rodeado de agua infinita, sin tierra a la vista. Algo se mueve bajo el casco. La radio solo transmite susurros imposibles. Y uno a uno, los tripulantes desaparecen, sin dejar rastro. Esta noche, te contaré 4 historias aterradoras sobre barcos que entraron al mar, pero jamás regresaron igual. Cada relato es más escalofriante que el anterior, y te aseguro que al final, no volverás a ver el océano de la misma forma. Así que ajusta los audífonos, apaga las luces, y prepárate para descubrir los horrores que el mar oculta. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. El último pasajero. Nunca me han gustado los barcos. No sé si es el mar abierto o la sensación de estar atrapado en una prisión flotante, pero siempre me han inquietado. Sin embargo, cuando conseguí aquel trabajo en el Ravenous, un viejo carguero que transportaba mercancía entre puertos olvidados, no pude rechazarlo. Necesitaba el dinero. Me llamo Esteban, y esta es la historia que aún me persigue. El Ravenous era una bestia de acero con más de medio siglo de vida. Sus pasillos eran angostos, el metal oxidado crujía con cada ola y su tripulación no era precisamente acogedora. Eran hombres curtidos por la vida en alta mar, de pocas palabras y muchas cicatrices. Solo 2 personas me hablaron con cierta amabilidad: Germán, el cocinero, un hombre gordo y callado que olía siempre a grasa rancia, y Martínez, un mecánico alto y huesudo que parecía haber visto más de lo que le gustaría contar. La travesía comenzó sin problemas. Zarpamos al amanecer, y durante los primeros días, todo fue rutina. Pero algo en ese barco no estaba bien. Por las noches, se oían golpes sordos en las paredes, como si algo se arrastrara por dentro del casco. A veces, juraba escuchar respiraciones pesadas en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Pero entonces desapareció uno de los marineros. Se llamaba Torres. Nadie lo vio caer al agua, nadie escuchó nada. Simplemente no amaneció en su cama. El capitán ordenó buscarlo por todo el barco, pero no había rastro de él. Lo más extraño era su camarote. La puerta estaba entreabierta, y sobre su colchón había una enorme mancha oscura, como de algo húmedo que se había secado. El capitán decidió que seguiríamos el curso. No había tiempo para misterios. Torres era un borracho. Seguro cayó por la borda, dijo alguien. Nadie discutió. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi litera, con la manta hasta el cuello, escuchando. El Ravenous crujía con cada ola, y el viento ululaba como un lamento lejano. En algún punto, me venció el sueño. Pero desperté de golpe. Había un sonido extraño, un gorgoteo, como si alguien intentara hablar con la boca llena de agua. Venía del pasillo. Me levanté y, con el corazón golpeándome el pecho, abrí la puerta apenas unos centímetros. Ahí estaba. Una figura encorvada, delgada, casi traslúcida, avanzaba arrastrándose por el suelo metálico. Sus extremidades eran largas y nudosas, sus manos huesudas se aferraban a los bordes de las paredes. Pero lo peor era su rostro. No tenía ojos. Solo un agujero negro donde debería estar su boca, un abismo del que brotaba un sonido burbujeante y antinatural. Me quedé helado. Entonces se volvió hacia mí. No corrí. No grité. Simplemente cerré la puerta y me acurruqué en mi cama, esperando que desapareciera. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, Germán apareció muerto en la cocina. Su cuerpo estaba seco, como si alguien le hubiera extraído toda el agua. Su boca estaba abierta en una mueca de terror, sus ojos desorbitados y sin vida. Nadie hablaba, pero todos sabían, algo estaba en ese barco. Esa noche,
Martínez se encerró en la sala de máquinas. Yo hice lo mismo en mi camarote. El pánico ya era evidente en los pocos hombres que quedábamos. Y entonces, el barco se detuvo. Las máquinas rugieron y se apagaron. El silencio fue absoluto. Salí al pasillo, con una linterna temblorosa en la mano. La luz apenas iluminaba unos metros adelante, pero fue suficiente para ver las sombras moverse. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Llegué a la cubierta y me apoyé en la barandilla, buscando desesperadamente el horizonte. Pero el mar estaba negro, inmóvil. Y el cielo estaba equivocado. Las estrellas parecían estar mal ubicadas, como si alguien las hubiera movido de sitio. Y entonces entendí. No estábamos donde creíamos. El barco había cruzado a otro lugar. Detrás de mí, el crujido de pasos húmedos. No recuerdo mucho después de eso. Solo sombras, una presión insoportable en el pecho y un frío que me caló hasta los huesos. Cuando desperté, flotaba en medio del océano, aferrado a una tabla rota. El Ravenous había desaparecido. Nadie lo encontró jamás. Los pescadores que me rescataron no me creyeron. Dicen que fui el único sobreviviente de un naufragio, que tal vez me golpeé la cabeza y aluciné todo. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando el viento sopla fuerte y estoy cerca del agua, puedo oírlo. El gorgoteo. El sonido de algo que sigue buscándome. Sombras en la marea. Mi nombre es Darío, y lo que voy a contarles ocurrió hace 5 años, en un barco que ya no existe. El San Telmo era un viejo pesquero que recorría las aguas del Atlántico Sur. No era un barco cómodo ni moderno, pero el trabajo pagaba bien, y en ese tiempo yo necesitaba cada centavo. Si hubiera sabido lo que nos esperaba, jamás habría puesto un pie a bordo. Desde el primer día, algo en el ambiente se sentía mal. No sabría explicarlo, pero era como si el mismo océano nos observara. La tripulación era pequeña, 6 hombres, todos con experiencia en el mar. El capitán Méndez, un hombre de voz grave y mirada siempre alerta, no era de muchas palabras. Ortiz, el contramaestre, tenía un carácter difícil y siempre mascaba tabaco. Los demás eran marineros curtidos por el tiempo y el salitre. Las primeras noches transcurrieron sin problemas. Pero en la cuarta jornada, mientras faenábamos, las redes salieron vacías, a excepción de algo que parecía un fragmento de madera antigua, ennegrecida por el agua. Ortiz lo observó con interés y lo dejó junto a la bodega. Fue entonces cuando todo empezó. Esa noche, algo arañó los costados del barco. Al principio, pensamos que serían peces golpeando el casco, pero el sonido era insistente, como si algo quisiera entrar. Luego, vino el ruido de pasos sobre la cubierta. Ortiz, harto de los murmullos entre los marineros, subió con una linterna para demostrar que no había nada. No volvió. Buscamos por todo el barco, llamándolo por su nombre. Su linterna fue hallada en la proa, encendida, pero no había rastro de él. El capitán ordenó seguir navegando. No podemos perder más tiempo, dijo con el ceño fruncido. Pero yo vi algo en su mirada, miedo. Las noches siguientes fueron peores. Las sombras empezaron a moverse. No era un juego de luces ni un truco de la mente cansada. Eran figuras borrosas que se deslizaban entre los rincones, formas imposibles que no deberían existir. Y el barco empezó a cambiar. El metal de las paredes parecía latir, la madera crujía de manera antinatural. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro en mi oído. No debieron sacarlo. Me levanté sudando, pero estaba solo. Uno a uno, los marineros desaparecieron. Uno se lanzó al agua sin razón aparente. Otro fue encontrado en la bodega, con la piel arrugada y seca, como si hubiera pasado décadas bajo el sol. No había señales de lucha. Era como si algo estuviera absorbiendo el barco, devorándonos poco a poco. El capitán y yo éramos los últimos. Debemos devolverlo,
me dijo con voz quebrada. Se refería al pedazo de madera que Ortiz había sacado del mar. No debimos tocarlo. No sabemos qué era. Con manos temblorosas, lo arrojamos de vuelta a las aguas. El mar pareció abrirse para recibirlo. Durante un momento, el silencio fue total. Y luego, algo emergió. No era un pez, ni un animal que pudiera describir. Era una silueta alta, deformada, con extremidades alargadas y una piel oscura como la profundidad del océano. Sus ojos brillaban, reflejando la luz de nuestras linternas. El capitán gritó. Yo no tuve tiempo. El barco se partió. No hubo explosión, no hubo choque. Simplemente, se deshizo. Desperté flotando en una tabla. San Telmo había desaparecido. No había restos, ni cuerpos, ni señales de que alguna vez existió. Me rescataron 2 días después. Cuando intenté contar lo ocurrido, dijeron que deliraba. Pero a veces, en las noches sin luna, cuando el mar está en calma, veo sombras moverse bajo el agua. Y sé que aún están ahí. Esperando. El barco errante. Nunca pensé que escribiría esto. No porque no quiera recordar, sino porque cada vez que lo hago, siento que algo me observa. Pero ya no puedo seguir guardando silencio. Mi nombre es Julián, y soy el único sobreviviente del Santa Elvira. El barco era un carguero antiguo que hacía rutas entre puertos poco frecuentados. No era bonito, ni seguro, pero pagaban bien. La tripulación era reducida. El capitán Salcedo, un hombre de mirada dura y manos ásperas como cuero viejo, Benítez, el primer oficial, callado y siempre alerta, y 5 marineros más, entre los que estaba yo. El viaje comenzó sin problemas. Salimos del puerto al atardecer y, durante 2 días, el mar fue un espejo. Pero en la tercera noche, todo cambió. Desperté de golpe cuando sentí que el barco se detenía bruscamente, como si hubiéramos chocado con algo. Subí a cubierta y encontré al capitán mirando el agua, pálido. No hay nada, murmuró. Pero algo nos detuvo. Miré alrededor. El mar estaba en calma, pero el aire era espeso, sofocante. No se movía ni una brisa, y el cielo estaba cubierto de nubes tan densas que la luna apenas se filtraba. Algo no estaba bien. A partir de esa noche, el barco dejó de obedecer. La brújula giraba sin control, las máquinas fallaban y, por más que intentáramos cambiar de rumbo, seguíamos avanzando en círculos. Benítez desapareció primero. Salió a cubierta para vigilar la proa y no volvió. Buscamos por todas partes, pero solo encontramos su linterna encendida, rodando sobre el suelo. Luego, comenzaron los sonidos. Rasguños en las paredes de los camarotes. Golpes secos en la bodega. El crujir del metal como si algo enorme se deslizara bajo el casco. No eran olas. No era el viento. Era algo más. Los marineros estaban aterrados. No estamos solos, murmuró uno. Y todos lo sabíamos. En la sexta noche, lo vi. Estaba en la cubierta, mirando el agua negra, cuando algo emergió. Un brazo, largo y huesudo, cubierto de algo viscoso, se aferró al borde del barco. Luego otro. Y finalmente, la cabeza. Era humano. O lo había sido. Su piel estaba pálida, hinchada, y su boca abierta en un grito mudo. Tenía ojos, pero eran negros, sin pupilas. Me quedé paralizado, sintiendo un frío que me caló hasta los huesos. «Nos está llamando», susurró uno de los marineros detrás de mí. Entonces saltó al agua. Corrí a buscar al capitán. «No podemos seguir aquí», grité. «Tenemos que salir». Pero Salcedo solo me miró, derrotado. «Ya es tarde», dijo. Esa noche, el barco empezó a hundirse. No chocamos con nada, no hubo tormenta. Simplemente, el agua subió, invadiendo la bodega, cubriendo los pasillos, tragándose todo.
El Santa Elvira se estaba sumergiendo, arrastrándonos con él. Grité. Corrí hasta los botes salvavidas, pero solo quedaba uno. Me lancé al agua, temblando, y remé sin mirar atrás. Oí gritos, chapoteos, risas ahogadas en la oscuridad. Cuando amaneció, estaba solo. El Santa Elvira había desaparecido. No había restos. No había cuerpos. Me encontraron días después, deshidratado y delirante. Nadie me creyó. Dijeron que el barco naufragó por un desperfecto, que la tripulación se ahogó. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando estoy cerca del mar, veo sombras bajo el agua. Y sé que me están esperando. El abismo susurrante. Nunca debimos navegar por esas aguas. Ahora lo sé. Pero en aquel momento, el Estrella Negra era nuestra única opción. Un viejo carguero que recorría rutas olvidadas con una tripulación que no hacía preguntas. Yo era el más joven del grupo, apenas un marinero sin experiencia, pero el pago era bueno, y el capitán Lorenzo Ibarra era conocido por ser un hombre que mantenía su barco en marcha sin importar las circunstancias. El viaje comenzó sin problemas. Hasta la cuarta noche. El primer indicio de que algo estaba mal fue el sonido. Un murmullo, débil al principio, como el susurro del viento entre los pasillos. Pensé que era mi imaginación, pero con cada hora que pasaba, los susurros crecían. Venían del casco del barco. Lascano, el ingeniero, fue el primero en quejarse. Ese ruido no es normal, dijo, frunciendo el ceño. Pero el capitán ignoró sus advertencias. Es solo el agua golpeando el metal, respondió. Pero todos lo oíamos. Y no era el agua. Esa misma noche, Hernández desapareció. Se suponía que debía hacer la guardia en la proa, pero cuando su relevo fue a buscarlo, no había rastro de él. Lo llamamos, revisamos cada rincón del barco. Solo encontramos su linterna, aún encendida, flotando en el agua. El capitán intentó mantener la calma. Tal vez cayó por accidente, dijo, pero nadie le creyó. Todos sentimos que algo nos estaba acechando. Los susurros se hicieron más fuertes. Ahora eran palabras, aunque inentendibles. Un lenguaje que no debía existir. En la noche, las luces parpadeaban sin razón y la brújula giraba sin control. Estábamos atrapados en el mar, sin rumbo, sin salida. El segundo en desaparecer fue Lascano. Despertamos con un grito ahogado, y cuando corrimos a su camarote, la puerta estaba abierta de par en par. Pero dentro no había nada. Solo un rastro de agua oscura que se deslizaba hasta la cubierta. Intentamos enviar un mensaje de auxilio, pero la radio solo devolvía un ruido estático. O eso creíamos, hasta que escuchamos las voces dentro del ruido. Voces que decían nuestros nombres. Voces que nos llamaban. Aquella noche, vi algo que nunca podré olvidar. Estaba encubierta cuando las vi emerger. Figuras altas, deformadas, con rostros alargados y cuerpos translúcidos, saliendo del agua sin hacer ruido. No caminaban. Flotaban. Y sus bocas se movían en un susurro constante. Corrí. Corrí hasta el puente de mando, gritando al capitán que debíamos salir de ahí. Pero cuando llegué, lo encontré de pie frente al timón, con la mirada perdida en el horizonte. Y entonces murmuró algo. Ya es tarde. El barco comenzó a inclinarse. El agua subía por los pasillos, entrando como un torrente imposible. No había tormenta, no había olas gigantes. Solo el mar, reclamándonos. No recuerdo cómo logré aferrarme a un bote salvavidas. Cuando desperté, flotaba solo en el océano, con el sol cegándome. El Estrella Negra había desaparecido. No había escombros. No había cuerpos. Me encontraron 2 días después. Nadie me creyó. Pero cuando estoy solo, cuando la noche es profunda y el silencio lo cubre todo, aún escucho los susurros. Y sé que siguen llamándome.